Licenciado, cuéntenos su participación en el Estadio Ébano. Cuando llegué a Río Verde, había un grupo de gentes que le hacían a la política. El que era el promotor de eso era un señor Guadalupe Martínez, del Refugio. Y hay la idea de que todos los abogados somos oradores y que nos gusta la política, y a mí ni me gusta la oratoria, ni me gusta la política. Bueno, sí me gusta de participar para una buena administración, pero en real no participar activamente, no. Sin embargo, ellos en cuanto llegué, me agarraron. Alfonso Nieto, el doctor Hilario Gallegos, el doctor Ortiz, un grupo que había de más o menos arraigo, y me empezaron a promover. Me llevaron a algunos mítines y me hicieron hacer un par de discursos. Ahí andaba yo haciéndole al político, y un buen día don Guadalupe Martínez, estando yo en la plaza principal, llegó y me dijo: usted, ya habían pasado 3, 4 años de que yo esté aquí, puede ser que más, y me dijo: usted ya es regidor. ¿Cómo que yo soy regidor? Sí, de la planilla del doctor Carlos Gama. Carlos Gama ni político era. Le gustaba la política igual que a mí, de plática, pero él no había participado, nunca había figurado, por cierto. Pero era sobrino de Fernando Ferreyes, que era un hermano de un político grande, escritor de San Luis Potosí, que estaba en México, y que era el presidente municipal. Y todo el mundo decía que don Antonio Rocha había mandado decir que el elegido era un doctor Gama, y todo el mundo pensó que era el doctor Daniel Gama, pero resultó que a quien se le dijo fue a Carlos. Esa fue la conseja, Yo realmente de eso no supe nada. A mí me dijeron que yo era regidor, el segundo regidor. El primero era, ¿cómo se llamaba uno muy afable, muy listo. Me acordaré en los momentos de ancianidad que tengo, que me hacen olvidar algunas cosas como esta tan importante. Pero yo era el segundo regidor. Empezamos a trabajar y yo fui regidor de policía, me pusieron al frente de eso, de la policía, y creo que hice una aportación en ese tiempo muy buena, el seguro, los aseguré a los policías. Eso tuvo repercusiones porque a un policía lo hirieron por la espalda y lo dejaron inválido. Y les motivé también para que les dieran a los policías que cumplieran años también un retiro, una cantidad de retiro. A él se le dio. Creo que después no se siguió eso, pero en mi tiempo eso se siguió, eso fue lo que se obtuvo. Y en el intervalo, andando yo en esa pelotera, se vino la Escuela Secundaria Federal por Cooperación. Le habían dado la federación el dinero para construir una escuela. En ese tiempo era la directora, la señora Esther Méndez López. Y había dejado de ser director el doctor Daniel Gama, y era la directora la señora Esther Méndez López, que fue una profesora extraordinaria, maestra mía y guía de mi carrera prácticamente. También me hizo orador, señora Esther Méndez López. Yo nunca he sido orador. Y se planteó al municipio por ella la petición de que le diera terreno. ¿Dónde construir? Pues ya nos están dando el dinero, la Secretaría de Educación ya nos dijo: aquí está el dinero para la escuela. No había dinero. Al menos eso decía Carlos. Yo nunca supe eso, si había o no había dinero. El hecho es que a mí me había ofrecido don Nacho Noyola unos terrenos donde está el campo, ahora Ébano. Me había ofrecido los terrenos esos baratos. Y entonces yo les digo: oigan, ahí están los terrenos de unas hermanas Medellín, o hermanas, ¿saben qué? Don Nacho era el corredor. Y pues digo: Carlos, pues vamos, la mitad, a hacer un fraccionamiento para los maestros, y con el dinero de eso pagamos el terreno.
dijimos, naranjas dulces, la mitad va a ser para un polideportivo que se va a llamar Lázaro Cárdenas y que me muevo en el cabildo junto con el primer regidor y le ganamos a Carlos Gama y se pudo comprar. El que no había dinero, pues allí siempre se quejan de que no hay dinero. El problema fue que nos entregaron el terreno para el campo para el polideportivo Lázaro Cárdenas y se presentó un proyectito, la cancha de fútbol, cancha de básquetbol, un auditorio al fondo y todo el mundo estuvo de acuerdo, pero había que meterle dinero. Y entonces yo era presidente de la Liga Municipal de Fútbol, yo siempre he estado metido en cosas que no tienen abuela. Y como yo siempre he sido deportista, pues les dije, pues la Liga Municipal de Fútbol se hace presente y me dijeron, el cabildo me dijo, la Liga Municipal de Fútbol, siempre y cuando haga una obra. Yo les dije, sí, ¿qué quieren que se haga? Pues tú propones. Y dije, miren, yo voy a hacer lo que está ahí, unas escaleras, unos baños y unas gradas y está bien, hazlos. Hay que hacer la aclaración de que cuando yo llegué a Río Verde se había acabado casi el deporte. Digo casi porque el deporte aquí en Río Verde había tenido un auge. Cuando yo fui en secundaria había béisbol, había básquetbol, estaba el centro del Güero Bernardino y era una cosa. Y cuando yo llegué ya no había nada, se había acabado todo eso, había pues nada. Y yo iba a la media luna a nadar, se abrió el Riverside y se hizo una alberca. El dueño me dejó ir allí de gratis. Ven, Ramiro, porque fui y le dije, oye, yo tengo que ir hasta la media luna a nadar y a mí me gusta hacer deporte. Ven aquí, ten la llave. Me dio una llave del portón y así estuve forjeando yo en el deporte y empezó a haber fútbol en la Escuela Práctica de Agricultura y luego se trasladó a los campos de ferrocarril, al ferrocarrilero. Allá había una cancha y allá empezamos a jugar fútbol. Allí me llevaron a mí. Fue un accidente, había un ingeniero que me llevó a mí para que lo viera porterear, no se juntaron y me juntaron a la bola y me dijeron, oye, usted corra y ya sabe, pasa el balón, pero no pasa el Cristiano, pasa el Cristiano, pero no pasa el balón, va a ser defensa. Y me vistieron y me dieron zapatos, toda la cosa. Yo no era futbolista, nunca lo fui. Maleta siempre. Pero duré 10 años, quizá más en el fútbol. Y fui electo presidente de la Liga Municipal de Fútbol y así recibí el terreno. Allí era un chilar. Me vio Evaristo Alfaro, me dijo, oye, ¿qué vas a hacer con eso? Nivelarlo y yo te lo nivelo y te le pongo, que quede bien, pues así, ahí no hay nada, ahí te vas a fastidiar. ¿Cuánto va a costar? Nada. Y entonces es una regadera en el lado poniente y le echó agua y se aplanó. Y entonces yo empecé poniendo porterías de madera, el Banano, Jaime Pérez, que se conocía como Banano, las ubicó el campo de fútbol, lo señaló y dio las medidas. Total, y allí se empezó a jugar fútbol. Cundió el fútbol en Río Verde. De no jugarse casi nada, se empezó a jugar en Plazuela, en San Diego, se extendió por todos lados y nosotros empezamos a salir hasta las minas, íbamos a jugar fútbol, íbamos a jugar a rayón y total, se hicieron canchas ya en el Puente del Carmen, donde está ese ahora Purefa, ¿sabe qué? De Montres, Parepuca, se puso allá también un campo, eran puras piedras, y se caía uno y había que levantarse todo raspado. Total, el fútbol cundió. Se puso muy bonito y a la gente le gustó la aventura que teníamos allí. Había una señora, doña Ramona, que puso una tiendita
allí debajo de toda la construcción. Hubo gente que obstaculizaban, parece mentira, porque para poner el agua potable tuve dificultades. En Río Verde había 800 tomas y no quería el que manejaba la cuestión de la obra del agua potable crecer. Una idea media absurda, ¿Quieres el agua potable? Métela. Pasaba por la calle de Galeana, que le escriba a don Antonio Rocha. Don Antonio Rocha le ordenó que me pusiera el agua. No quiso. Me dijo, te voy a hacer responsable, porque no quería al principio ni que le hiciera yo. Él no quería que me hiciera. Ya hice la excavación y pusimos un registro. Yo le dije a él, en San Luis Potosí, en San Juan de Guadalupe, hay una fuente y la gente va y toma allí el agua. No, aquí no. Total, la gente a veces en Río Verde me mal de la cabeza. El hecho es que ahí metí el agua potable y construimos las graderías, y la Coca me dio 8,000 pesos con la exclusividad. Yo nunca dejé que se vendiera ni cerveza ni vinos allí en la cancha. Allí no había más que doña Raona vendiendo refrescos y aguas minerales y comida. Y tuvimos un problema. El problema que teníamos es que se robaban ponía yo las porterías y se las robaban. Como eran de madera, las ponía yo los sábados y los lunes ya no amanecían. Y entonces estaba de presidente el doctor Gaviño, y vine y le dije, oye, pues me pasa esto. ¿Y qué quiere? Pues unos tubos, usted está allí, Río Colorado tiene unos tubos, llévatelos. Y que mando a hacer las porterías de fierro, y que todo el mundo se va a matar, y que no va a pasar nada. Y además ya me cansé de estar poniendo porterías y que te las estén robando. Ya era dinero mío. Parece mentira, pero el que le gusta el deporte, le gusta el deporte. Y a mí me estaba gustando todo ese toque de andar del presidente de la Liga Municipal de Fútbol. El hecho es que pusimos aquellas, y había gente que me cooperaban, Hubo unas bellísimas personas que me hicieron partícipe, pusieron las porterías, había 3 personas que yo no recuerdo exactamente, de vez en cuando me acuerdo quiénes son, pero que ayudaron. Era maestro de la escuela secundaria, con los alumnos pusieron las porterías, y había uno que se encargaba de las penas, un zapatero que se encargaba de las penas, y nos afiliamos al Nacional, porque ahí tengo credenciales, estábamos afiliados. Mandé dos veces a competir a San Luis Potosí en el fútbol, y era un lugar en que había que meterle dinero, pues esas gentes que iban a San Luis Potosí había que darles dinero para todo el transporte, mantenimiento y tal. El hecho es que un buen día llegaron un par de cristianos y dijeron, oiga, ya deje ese negocio, queremos que nos lo deje. Sí, cómo no, ahí está, mano. Y se quedaron con el negocio, duraron 6 meses. ¿Quiénes eran? Pues no, pues ¿para qué les vamos a echar leña a los? Hay uno vivo, y el hombre ya murió, pero hay uno vivo. Todavía yo creo que si oye esto, va a decir, yo fui de los que creíamos que era negocio, y no era negocio, había que ponerle. Lo único que sí me doy cuenta es que ya manejábamos jueves y domingo. El sábado se trató de hacer una liga infantil, también una persona que trató de hacer dinero, no pudo, fracasó, eso fue. También no puedo sé quién fue, pero los jueves, pues, la organización Escamilla, el hijo de don Domingo Escamilla, muy partícipe ese señor,